En este video nos embarcamos en un fascinante viaje al profundo y a menudo debatido tema del tercer templo en Israel, un tema que tiene un inmenso peso en los panoramas históricos, religiosos y culturales. La idea del tercer templo no es solo un concepto teológico, para muchos es el corazón mismo de la profecía y la fe. Dentro del judaísmo representa un esperado cumplimiento de promesas divinas, una estructura sagrada que podría remodelar la devoción espiritual. Mirando hacia atrás, el primer templo, construido por el sabio rey Salomón, se mantuvo como un faro de adoración hasta su destrucción por los babilonios en el año 586 a.C. Siglos después se levantó el segundo templo, solo para ser reducido a ruinas por los romanos en el año 70 después de Cristo, alterando para siempre el curso de la historia judía. Pero la historia no termina allí. El anhelo por un tercer templo está profundamente arraigado en las escrituras antiguas, alimentando una esperanza que trasciende generaciones. Este anhelo no es una reliquia del pasado, sigue siendo una aspiración poderosa y viva que influye en millones de personas hoy. A medida que profundizamos en este tema tan interesante, nuestro objetivo es ofrecer una mirada esclarecedora y que invite a la reflexión sobre lo que representa el tercer templo para las diferentes religiones, incluido el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cada tradición teje su propia narrativa rica y compleja en torno al templo. Para el pueblo judío es un lugar sagrado de presencia divina, una piedra angular de la identidad nacional y un vehículo de restauración espiritual. Para los cristianos, su significado se entiende a menudo a través de la lente de las enseñanzas de Jesús, que simbolizan una transición del culto físico a una fe más personal y espiritual. Mientras tanto, para los musulmanes, el monte del templo sigue siendo un lugar venerado, hogar de la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la roca, monumentos de profunda importancia religiosa e histórica. El debate sobre un tercer templo se extiende más allá de las interpretaciones teológicas, plantea profundas preguntas sobre la identidad, el patrimonio y el frágil equilibrio de la paz en una región marcada durante mucho tiempo por el conflicto. La perspectiva de reconstruir el templo no es meramente un esfuerzo arquitectónico, es un tema que despierta emociones, genera debates y desafía las perspectivas sobre la coexistencia y las reivindicaciones históricas. ¿Podría el tercer templo servir como puente para el diálogo interreligioso o profundizará las divisiones existentes? ¿Cómo abordamos un tema de este tipo con la sensibilidad y el respeto que merece? A través de esta exploración lo invitamos a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de este espacio sagrado. ¿Qué significa el sueño de un tercer templo en el mundo de hoy y cómo influye en la fe y la política de la región? A medida que navegamos por la historia y los debates contemporáneos, lo alentamos a participar con una mente abierta y un corazón reflexivo. Este viaje es más que un recuento histórico, es una invitación a visualizar cómo la fe, la historia y la esperanza se cruzan de maneras profundas. Únase a nosotros mientras descubrimos el profundo significado del tercer templo, su papel en la formación de creencias y su impacto potencial en el futuro del diálogo religioso y cultural. Al hacerlo, nos esforzamos por iluminar no solo las complejidades de este tema, sino también las aspiraciones compartidas que unen a las personas de diferentes religiones. El tercer templo es más que una estructura de piedra, es un símbolo del anhelo humano, la resiliencia y la búsqueda constante de la conexión divina en un mundo cambiante. El monte del templo es uno de los lugares religiosos más importantes y controvertidos del mundo, venerado por judíos, cristianos y musulmanes por igual. Su historia bíblica es rica y compleja, comenzando con figuras clave como Abraham, de quien se cree tradicionalmente que casi sacrificó a su hijo Isaac en este suelo sagrado. Este acto de fe es fundamental en el judaísmo y también se reconoce en el cristianismo y el islam, lo que resalta la importancia del monte en estas religiones. Más tarde, el rey Salomón construyó el primer templo en el monte del templo, que se convirtió en el lugar central de culto para el pueblo judío. Este templo no era solo una estructura física, sino también un símbolo de la presencia divina y la identidad nacional, donde se hacían sacrificios y se ofrecían oraciones. La importancia del monte del templo continuó con la construcción del segundo templo,
iniciada por Zorobabel después del exilio babilónico y luego ampliada por el rey Herodes. Este segundo templo se mantuvo en pie durante siglos, sirviendo como punto focal para el culto y la vida comunitaria judía. Sin embargo, la destrucción del primer y del segundo templo marcó un profundo punto de inflexión en la historia y la fe judías. El primer templo fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C., lo que provocó el exilio del pueblo judío y un profundo sentimiento de pérdida y anhelo de restauración. El segundo templo corrió una suerte similar cuando fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, un acontecimiento que no solo devastó a la comunidad judía, sino que también transformó sus prácticas religiosas. Con la pérdida del templo, el judaísmo evolucionó, pasando de una fe centrada en el templo a una centrada en las sinagogas y las enseñanzas rabínicas. Esta transición fue fundamental, ya que permitió al judaísmo adaptarse y sobrevivir a siglos de diáspora, pero el anhelo por la restauración del templo sigue siendo un tema central en las oraciones y aspiraciones judías. Para los cristianos, el monte del templo también tiene importantes implicaciones teológicas. El Nuevo Testamento relata las interacciones de Jesús con el templo, incluidas sus enseñanzas y acciones dentro de sus muros. Los cristianos ven la destrucción del segundo templo como el cumplimiento de una profecía y un momento crucial en la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, haciendo hincapié en un lugar de culto espiritual en lugar de físico. Este cambio ha dado lugar a diversas interpretaciones de la importancia del templo dentro del cristianismo, y algunos lo ven como un precursor del establecimiento de la iglesia. En el Islam, el monte del templo se conoce como Haram al-Sharif, o el noble santuario, y alberga la mezquita al-Aqsa y la cúpula de la roca. Los musulmanes creen que el profeta Mahoma fue transportado desde la Meca hasta este lugar durante el viaje nocturno, lo que lo convierte en el tercer lugar más sagrado del Islam. La presencia de estas estructuras islámicas añade otra capa de complejidad al significado histórico y religioso del monte del templo, ya que se entrelaza con las narrativas tanto del judaísmo como del cristianismo. Hoy en día, el monte del templo sigue siendo un foco de tensión y conflicto religioso. Las reivindicaciones enfrentadas sobre este espacio sagrado han dado lugar a disputas, protestas y violencia constantes que reflejan los profundos agravios y aspiraciones históricas de cada comunidad religiosa. El lugar es un microcosmos de luchas geopolíticas más amplias, donde la identidad religiosa, las narrativas históricas y las aspiraciones nacionales chocan. Comprender la importancia histórica del monte del templo para judíos, cristianos y musulmanes es crucial para captar las complejidades de las tensiones religiosas contemporáneas. Es un lugar que encarna tanto una profunda reverencia como un profundo conflicto, lo que lo hace esencial para el diálogo y el entendimiento entre las religiones que lo consideran querido. Al reflexionar sobre la rica historia del monte del templo, recordamos la necesidad de compasión, respeto y compromiso con la paz en una región donde la fe y la historia están inextricablemente vinculadas. En los últimos años, la idea de construir el tercer templo en Jerusalén ha ganado fuerza entre varios movimientos contemporáneos, en particular gracias a los esfuerzos del Instituto del Templo. Fundado en 1987, el Instituto del Templo se dedica a la investigación y la educación en torno a la importancia del templo en la tradición judía, así como a los preparativos prácticos para su futura reconstrucción. La organización ha dado pasos importantes hacia este objetivo, incluida la creación de planes detallados para el diseño del templo, la elaboración de vasos sagrados y la formación de una nueva generación de sacerdotes, conocidos como Kohanim, que servirían en el templo. La labor del Instituto del Templo se basa en una profunda creencia de que el tercer templo no es solo una aspiración religiosa, sino también una necesidad profética, ya que muchos judíos ven su construcción como el cumplimiento de las promesas bíblicas y un paso hacia la redención del pueblo judío. El apoyo a la construcción del tercer templo se extiende más allá de la comunidad judía, y varios grupos cristianos también han expresado su interés en la idea. Muchos cristianos evangélicos, por ejemplo, consideran la reconstrucción del templo como un acontecimiento significativo en la profecía bíblica y a menudo la vinculan con la segunda venida de Cristo. Este interés compartido ha fomentado una alianza única entre algunos grupos judíos y cristianos,
que ven la reconstrucción del templo como un momento crucial en el desarrollo de los planes divinos. Este apoyo interreligioso destaca la importancia del templo no solo como símbolo judío, sino también como punto focal de la escatología cristiana, creando una compleja red de motivaciones religiosas en torno al movimiento. Las implicaciones políticas de estos movimientos contemporáneos que abogan por el tercer templo son profundas y multifacéticas. En Israel hoy, el monte del templo es un lugar sumamente sensible y controvertido, y su estatus está en el corazón del conflicto israelí-palestino. La presión por el tercer templo se entrecruza con la identidad nacional, el fervor religioso y las aspiraciones políticas, lo que lo convierte en un punto de tensión en la región. Algunas facciones políticas dentro de Israel han abrazado la idea del tercer templo como parte de una agenda nacionalista más amplia, viéndolo como un medio para afirmar la soberanía judía sobre Jerusalén y reforzar la importancia de la ciudad en la historia judía. Esto ha llevado a un aumento de las tensiones con las comunidades palestinas, que consideran el monte del templo como un lugar sagrado en el Islam, que alberga la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la roca. La defensa del tercer templo también plantea interrogantes sobre el futuro de la coexistencia religiosa en Jerusalén. A medida que los movimientos cobran impulso, aumenta el potencial de conflicto, en particular teniendo en cuenta los agravios y las sensibilidades históricas en torno al monte del templo. La perspectiva de reconstruir el templo podría provocar reacciones violentas de diversos grupos, complicando aún más una situación ya de por sí volátil. Además, el gobierno israelí tiene que encontrar el delicado equilibrio entre el apoyo a las aspiraciones religiosas y el mantenimiento de la paz entre las diversas comunidades de la región. Además, la comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, ya que las implicaciones de la construcción del tercer templo van más allá de la política local. El lugar tiene importancia mundial y cualquier cambio en su estatus podría tener consecuencias de largo alcance para los esfuerzos de paz en Oriente Medio. Por ello, los movimientos que abogan por el tercer templo no son meramente iniciativas religiosas, están profundamente entrelazados con la identidad nacional, la dinámica geopolítica y la búsqueda de la paz en una región marcada por el conflicto. En conclusión, los movimientos contemporáneos que abogan por la construcción del tercer templo reflejan una compleja interacción de aspiraciones religiosas, motivaciones políticas y narrativas históricas. Los preparativos del Instituto del Templo, el apoyo de diversos grupos religiosos y las implicaciones políticas en Israel hoy contribuyen a un discurso multifacético en torno a este lugar sagrado. A medida que estos movimientos continúan evolucionando, nos desafían a considerar las implicaciones más amplias de la fe, la identidad y la coexistencia en una región donde el pasado y el futuro están inextricablemente vinculados. Comprender estas dinámicas es crucial para fomentar el diálogo y promover la paz en un panorama moldeado por creencias y aspiraciones profundamente arraigadas. El movimiento del Tercer Templo ha llamado la atención no solo por sus aspiraciones religiosas, sino también por las figuras y organizaciones clave que desempeñan papeles fundamentales en la defensa de su construcción. Una persona destacada en este movimiento es Adolfo Reimann, un apasionado defensor de la reconstrucción del Tercer Templo. Reimann ha sido fundamental en la sensibilización sobre la importancia del templo dentro de la tradición judía y ha participado activamente en varias iniciativas destinadas a promover la reconstrucción del templo. Sus esfuerzos incluyen la organización de programas educativos, conferencias públicas y campañas de divulgación que buscan involucrar tanto a audiencias judías como no judías en debates sobre la importancia del templo. El compromiso de Reimann con la causa lo ha convertido en una figura notable dentro del movimiento, ya que enfatiza las dimensiones espirituales y proféticas del Tercer Templo, instando a los seguidores a reconocer su papel en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Además de los defensores individuales como Reimann, varias organizaciones están a la vanguardia del movimiento del Tercer Templo. El Instituto del Templo, como se mencionó anteriormente, es una de las organizaciones más importantes dedicadas a preparar la construcción del templo. Ha logrado avances significativos en la educación del público sobre la importancia histórica y religiosa del templo, al mismo tiempo que participa en preparativos prácticos,
como la creación de vasos sagrados y la capacitación de sacerdotes. Otra organización, los Fieles del Monte del Templo, promueve activamente la idea de la soberanía judía sobre el Monte del Templo y aboga por la reconstrucción del templo como un medio para restaurar la identidad y el patrimonio judíos. Estas organizaciones trabajan en colaboración para movilizar apoyo y recursos para el movimiento, enfatizando la centralidad del templo para la fe y la cultura judías. El apoyo internacional también ha desempeñado un papel crucial en el movimiento del Tercer Templo, con figuras notables como el expresidente estadounidense Donald Trump, influyendo en el discurso en torno al Monte del Templo. La administración de Trump fue noticia con su reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la posterior reubicación de la embajada estadounidense en la ciudad. Esta medida fue celebrada por muchos dentro del movimiento del Tercer Templo, ya que se consideró un paso significativo hacia la afirmación de los derechos judíos sobre el Monte del Templo. Las acciones de Trump resonaron entre los cristianos evangélicos, que a menudo ven el reconocimiento de Jerusalén como un cumplimiento de la profecía bíblica. Su apoyo ha galvanizado a segmentos del movimiento, reforzando la creencia de que el Tercer Templo es una parte esencial del plan de Dios para el futuro. El apoyo financiero de los grupos evangélicos también ha surgido como un factor significativo en el movimiento del Tercer Templo. Muchos cristianos evangélicos, motivados por sus creencias teológicas sobre el fin de los tiempos y la importancia de Israel, han brindado un apoyo financiero sustancial a organizaciones que abogan por la reconstrucción del templo. Esta financiación ha permitido a grupos como el Instituto del Templo ampliar sus esfuerzos de divulgación, realizar programas educativos y participar en preparativos prácticos para el templo. Las contribuciones financieras de las comunidades evangélicas subrayan la interconexión de las creencias religiosas y las aspiraciones políticas, ya que estos grupos a menudo ven su apoyo al Tercer Templo como parte de un compromiso más amplio con Israel y su destino profético. No se puede exagerar la importancia de este apoyo financiero, ya que no solo proporciona recursos para el movimiento, sino que también fomenta un sentido de solidaridad entre los partidarios. La colaboración entre los defensores judíos del Tercer Templo y los cristianos evangélicos pone de relieve una alianza única que trasciende las fronteras religiosas tradicionales y une a las personas en torno a una visión compartida de la reconstrucción del templo. Esta asociación tiene el potencial de influir en la opinión pública y el discurso político en Israel y más allá, a medida que el movimiento gana visibilidad y apoyo de diversas comunidades. En conclusión, el movimiento del Tercer Templo está determinado por figuras clave como Adolfo Reimann, organizaciones influyentes como el Instituto del Templo y los Fieles del Monte del Templo, y el apoyo internacional que incluye figuras prominentes como Donald Trump. El respaldo financiero de los grupos evangélicos amplifica aún más el alcance y el impacto del movimiento, creando una compleja interacción de dinámicas religiosas, políticas y financieras. A medida que estos elementos convergen, contribuyen al discurso en curso en torno al Tercer Templo, destacando su importancia no solo para la comunidad judía, sino también para un público más amplio, interesado en el futuro de Jerusalén y sus lugares sagrados. Comprender a estos actores clave y sus contribuciones es esencial para comprender las complejidades del movimiento del Tercer Templo y sus implicaciones para las relaciones interreligiosas y la dinámica geopolítica en la región. El Tercer Templo es un tema de profunda importancia y de diversas interpretaciones entre las tres principales religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cada religión tiene creencias distintas sobre la necesidad del templo y sus implicaciones para sus respectivas creencias y visiones escatológicas. En el judaísmo, el Tercer Templo se considera un componente vital de la era mesiánica. Muchos judíos creen que la reconstrucción del templo está intrínsecamente vinculada a la llegada del Mesías, un futuro líder que restaurará a Israel y traerá la paz al mundo. Esta creencia tiene sus raíces en varios textos proféticos que se encuentran en la Biblia hebrea, en particular en los libros de Ezequiel e Isaías, que describen un futuro templo que se construirá en Jerusalén. Para los judíos observantes, el templo representa no solo un lugar de culto, sino también un símbolo de identidad nacional y plenitud espiritual.
El anhelo por la restauración del templo se expresa en las oraciones diarias, en particular en la Amidá, donde los judíos rezan por la reconstrucción del templo y el regreso del culto sacrificial. Esta aspiración está profundamente arraigada en la conciencia judía y refleja una esperanza de redención y presencia divina en el mundo. Sin embargo, la perspectiva de reconstruir el templo plantea cuestiones complejas sobre la coexistencia religiosa, en particular dado el estatus actual del monte del templo, que alberga la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, dos de los lugares más sagrados del Islam. Las interpretaciones cristianas del tercer templo son variadas y a menudo están vinculadas a creencias escatológicas sobre el fin de los tiempos. Muchos cristianos evangélicos consideran la reconstrucción del templo como un acontecimiento significativo en la profecía bíblica, creyendo que precederá a la segunda venida de Cristo. Esta perspectiva está influenciada por pasajes del Nuevo Testamento, particularmente en el libro del Apocalipsis, que habla de un futuro templo en el contexto del juicio divino y la restauración. Algunos cristianos interpretan la reconstrucción del templo como una señal del cumplimiento de las promesas de Dios a Israel y un precursor del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esta creencia ha llevado a un creciente interés entre algunos grupos cristianos en apoyar los esfuerzos judíos para reconstruir el templo, viéndolo como parte de un plan divino que trasciende las fronteras religiosas. Sin embargo, esta interpretación también puede conducir a tensiones, ya que la idea de reconstruir el templo es a menudo vista por los musulmanes como un desafío directo a sus reivindicaciones religiosas sobre el monte del templo. Desde la perspectiva musulmana, el monte del templo, conocido como Haram al-Sharif, tiene una enorme importancia como lugar donde se encuentran la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la Roca. Los musulmanes creen que este lugar es donde el profeta Mahoma ascendió al cielo durante el viaje nocturno, lo que lo convierte en el tercer lugar más sagrado del Islam. La presencia de estas estructuras islámicas añade una capa de complejidad al debate en torno al tercer templo. Para los musulmanes, la idea de reconstruir el templo es a menudo vista con aprensión, ya que se percibe como una amenaza a su patrimonio religioso y sus derechos sobre el sitio. El contexto histórico del monte del templo, incluida su importancia de larga data en la tradición islámica, moldea las opiniones musulmanas sobre el tema. Muchos musulmanes ven el monte del templo como un símbolo de su fe e identidad, y cualquier intento de alterar su estatus se topa con una fuerte resistencia. Las tensiones actuales en torno al sitio reflejan las luchas geopolíticas más amplias en la región, donde las creencias religiosas se cruzan con las aspiraciones nacionales. En resumen, las diferentes opiniones religiosas sobre la necesidad y las implicaciones del tercer templo ponen de relieve las complejidades de las relaciones interreligiosas y los desafíos de la coexistencia en una región marcada por profundos vínculos históricos y espirituales. Para los judíos, el templo representa una esperanza futura vinculada al Mesías y a la identidad nacional. Para los cristianos, se lo considera a menudo como una señal profética vinculada a la segunda venida. Para los musulmanes, el monte del templo es un lugar sagrado que encarna su fe y su herencia. Comprender estas perspectivas diversas es crucial para fomentar el diálogo y promover la paz en un panorama en el que las creencias religiosas y las narrativas históricas están profundamente entrelazadas. Mientras continúan los debates sobre el tercer templo, es esencial abordar el tema con sensibilidad y respeto por las diversas creencias que configuran las identidades de millones de personas en todo el mundo. Las discusiones en torno al tercer templo han suscitado importantes controversias y conflictos, en particular entre las comunidades judía y musulmana en relación con el monte del templo, un lugar de profundo significado religioso para ambas confesiones. El monte del templo, conocido en el Islam como Haram al-Sharif, alberga la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, lo que lo convierte en el tercer lugar más sagrado del Islam. Para los judíos es el lugar donde se encuentran el primer y el segundo templo, y la aspiración de reconstruir el tercer templo está profundamente arraigada en sus creencias religiosas. Esta superposición de significados ha provocado un aumento de las tensiones, ya que ambas comunidades afirman sus reivindicaciones históricas y espirituales sobre el lugar.
Las tensiones entre las comunidades judía y musulmana por el Monte del Templo se han visto exacerbadas por factores políticos, sociales y religiosos. El lugar se ha convertido en un punto de conflicto más amplio entre israelíes y palestinos, ya que cada parte considera el control del Monte del Templo como un símbolo de su identidad nacional y religiosa. El statu quo, que permite a los musulmanes rezar en el lugar mientras restringe el culto judío, ha sido una fuente de discordia. Muchos activistas judíos abogan por un mayor acceso y el derecho a rezar en el Monte del Templo, lo que se topa con una fuerte oposición de los líderes y las comunidades musulmanas que temen que tales acciones puedan llevar a la erosión de sus derechos y de la santidad del lugar. Esta dinámica crea un entorno volátil, donde cualquier percepción de invasión por parte de un grupo puede provocar la indignación y la resistencia del otro. Los incidentes de violencia anteriores relacionados con el Monte del Templo han puesto de relieve el potencial de conflicto. Un ejemplo notable ocurrió en septiembre de 2000, cuando el entonces líder de la oposición Ariel Sharon visitó el Monte del Templo, lo que desencadenó protestas generalizadas y violencia que se intensificaron hasta convertirse en la segunda intifada. Este suceso puso de relieve lo sensible que es el lugar y la rapidez con la que las tensiones pueden escalar hasta convertirse en un conflicto más amplio. Otros incidentes, como los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y los fieles palestinos, han alimentado aún más la animosidad y la desconfianza entre las comunidades. Estos episodios violentos no solo se traducen en víctimas inmediatas, sino que también tienen consecuencias duraderas para las relaciones intercomunitarias, profundizando las divisiones y perpetuando los ciclos de violencia. No se puede pasar por alto el papel de la política internacional en el conflicto en curso en torno a las discusiones sobre el Tercer Templo. El Monte del Templo no es solo un lugar religioso, sino también un campo de batalla geopolítico en el que diversos actores internacionales influyen en la dinámica en juego. El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Estados Unidos durante la administración Trump, por ejemplo, fue celebrado por muchos dentro de la comunidad judía y el movimiento del Tercer Templo, pero recibió la condena de los líderes palestinos y del mundo árabe en general. Esta decisión intensificó las tensiones existentes y subrayó las complejidades de la participación internacional en el conflicto israelí-palestino. Además, el apoyo de los grupos cristianos evangélicos al movimiento del Tercer Templo añade otra capa de complejidad a la situación. Muchos cristianos evangélicos consideran que la reconstrucción del templo es el cumplimiento de una profecía bíblica, lo que lleva a una mayor presión política sobre los líderes israelíes para que apoyen esas iniciativas. Esta influencia externa puede exacerbar las tensiones, ya que puede ser percibida por los palestinos y el mundo musulmán como una interferencia extranjera en una cuestión profundamente local y sensible. La interrelación de las aspiraciones religiosas con la política internacional complica los esfuerzos por lograr la paz y la coexistencia, ya que cada parte lidia no solo con sus agravios históricos, sino también con el panorama geopolítico más amplio. En conclusión, las controversias y los conflictos que surgen de los debates sobre el Tercer Templo están profundamente arraigados en los contextos históricos, religiosos y políticos de la región. Las tensiones entre las comunidades judía y musulmana por el Monte del Templo reflejan luchas más amplias por la identidad, la soberanía y el reconocimiento. Los incidentes de violencia del pasado sirven como duros recordatorios del potencial de conflicto, mientras que la política internacional sigue dando forma al discurso en torno al lugar. Comprender estas complejidades es esencial para fomentar el diálogo y trabajar hacia una resolución pacífica que respete los derechos y creencias de todas las partes involucradas. Mientras continúan los debates sobre el Tercer Templo, es crucial abordar el tema con sensibilidad y un compromiso para promover el entendimiento y la coexistencia en una región marcada por divisiones profundamente arraigadas. El concepto del Tercer Templo está profundamente arraigado en la profecía bíblica y los defensores de su construcción citan con frecuencia varios textos clave. Estos textos son interpretados de diversas maneras por diferentes grupos religiosos y cada uno de ellos saca conclusiones únicas sobre su significado e implicaciones para los creyentes contemporáneos.
Uno de los textos a los que se hace referencia con más frecuencia se encuentra en el libro de Ezequiel, en particular los capítulos 40 a 48, que describen una visión de un futuro templo. En esta visión, Ezequiel describe detalladamente las medidas y especificaciones del templo, haciendo hincapié en su grandeza y en la presencia divina que lo habitará. Los defensores del tercer templo suelen interpretar este pasaje como una clara indicación de que un futuro templo no solo es posible sino necesario para el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Esta visión se considera un modelo para el tercer templo, lo que refuerza la creencia de que su construcción es un mandato divino. Otro texto significativo se encuentra en el libro de Isaías, específicamente Isaías 2:2-3, que profetiza que en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, y todas las naciones fluirán a él. Este pasaje es interpretado por muchos judíos como una visión profética del tercer templo, donde todas las naciones vendrán a adorar a Dios. Para los cristianos, este texto se ve a menudo a través de la lente de la escatología, lo que sugiere que el establecimiento del tercer templo coincidirá con el regreso de Cristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Las implicaciones de esta profecía resuenan en ambas comunidades, ya que imaginan un futuro en el que el templo sirva como centro de adoración divina y paz internacional. El libro de Zacarías también contiene profecías que se citan con frecuencia en apoyo del tercer templo. Zacarías 6:12-13 habla de un futuro rey sacerdote que construirá el templo y gobernará en paz. Este pasaje es significativo tanto para los judíos como para los cristianos, ya que a menudo se interpreta como una referencia al Mesías. Para los judíos se espera que el Mesías reconstruya el templo y restaure a Israel, mientras que los cristianos pueden interpretar esta figura como un presagio de Jesucristo, que cumple el papel tanto de sacerdote como de rey. La anticipación de la llegada del Mesías y la posterior reconstrucción del templo es un tema central en ambas religiones, lo que refuerza la creencia de que el tercer templo es una parte esencial del plan redentor de Dios. Los distintos grupos religiosos interpretan estos textos bíblicos a través de sus propias perspectivas teológicas, lo que da lugar a diferentes interpretaciones de la importancia del tercer templo. Para los judíos, las profecías son una fuente de esperanza y anhelo por la restauración de su identidad nacional y espiritual. El templo es visto como un lugar donde la presencia de Dios habita entre su pueblo, y su reconstrucción se considera un paso necesario hacia la redención y el cumplimiento del pacto de Dios con Israel. Esta creencia está profundamente arraigada en las oraciones y rituales judíos, lo que refleja un anhelo colectivo por la restauración del templo. En cambio, muchos cristianos consideran las profecías relacionadas con el tercer templo como parte de una narrativa escatológica más amplia. A menudo interpretan la reconstrucción del templo como un precursor de la segunda venida de Cristo, vinculándola con el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Esta perspectiva enfatiza el papel del templo en el plan divino para la humanidad, sugiriendo que su construcción señalará acontecimientos espirituales importantes y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esta interpretación puede generar un sentido de urgencia entre algunos grupos cristianos, motivándolos a apoyar los esfuerzos judíos para reconstruir el templo como parte de su compromiso de fe. Las implicaciones de estas profecías para los creyentes contemporáneos son profundas. Para muchos judíos, el anhelo por el tercer templo es una fuente de inspiración espiritual y un recordatorio de su conexión histórica con Jerusalén. Fomenta un sentido de identidad y propósito, alentando las oraciones y acciones comunitarias destinadas a hacer realidad esta aspiración. Para los cristianos, las profecías sirven como un llamado a comprometerse con Israel y apoyar a su pueblo, considerando el tercer templo como parte integral de su comprensión del plan de Dios para el mundo. En conclusión, las profecías bíblicas citadas en apoyo del tercer templo son fundamentales para las creencias tanto de los judíos como de los cristianos. Los textos clave de Ezequiel, Isaías y Zacarías brindan un marco para comprender la importancia del templo en el contexto de las promesas divinas y las expectativas mesiánicas. Las diferentes interpretaciones de estos textos reflejan las diversas perspectivas teológicas dentro de cada fe,
lo que da forma a las creencias y aspiraciones contemporáneas con respecto al tercer templo y sus implicaciones para el futuro. Mientras continúan los debates sobre el templo, estas profecías siguen siendo una parte vital del diálogo en torno a la fe, la identidad y la búsqueda de la realización espiritual. En este video exploramos el tema multifacético del tercer templo, profundizando en su significado histórico, religioso y político. Una de las conclusiones clave es el profundo contexto histórico que rodea al monte del templo, que ha sido un lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes durante siglos. El primer templo, construido por el rey Salomón, y el segundo templo, que permaneció en pie hasta su destrucción por los romanos, son fundamentales para la identidad y la espiritualidad judías. La expectativa de un tercer templo está profundamente arraigada en la tradición judía, donde simboliza la esperanza de redención y presencia divina. Para los cristianos, el templo se ve a menudo a través de la lente de la profecía bíblica, vinculando su reconstrucción con la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Mientras tanto, para los musulmanes, el monte del templo es un lugar venerado, que alberga la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la roca, lo que lo convierte en un punto focal de fe e identidad. El vídeo también destacó los movimientos contemporáneos que abogan por la construcción del tercer templo, incluidas organizaciones como el Instituto del Templo, que se está preparando activamente para su futura reconstrucción. Analizamos el apoyo que estos movimientos reciben de diversos grupos religiosos, en particular los cristianos evangélicos, que ven la reconstrucción del templo como el cumplimiento de la profecía bíblica. Este apoyo interreligioso subraya la importancia del templo más allá del judaísmo, creando una compleja red de motivaciones y aspiraciones religiosas. Sin embargo, las discusiones en torno al tercer templo no están exentas de controversia. Las tensiones entre las comunidades judía y musulmana por el monte del templo reflejan luchas geopolíticas más amplias en las que el lugar es un foco de conflicto. Los incidentes de violencia anteriores relacionados con el templo han subrayado el potencial de escalada, destacando la necesidad de sensibilidad y comprensión en las discusiones sobre el lugar. El papel de la política internacional, en particular la influencia de figuras como Donald Trump y el apoyo de los grupos evangélicos, añade otra capa de complejidad al discurso en curso en torno al tercer templo. Al reflexionar sobre las implicaciones del tercer templo para las relaciones interreligiosas, resulta evidente que este tema no se limita a una estructura física, encarna las esperanzas, aspiraciones y agravios históricos de diversas comunidades. Comprender las diferentes opiniones religiosas sobre la necesidad y las implicaciones del tercer templo es crucial para fomentar el diálogo y promover la coexistencia en una región marcada por profundas divisiones. El tercer templo sirve como recordatorio de la herencia compartida y las aspiraciones espirituales que conectan a judíos, cristianos y musulmanes, y nos alienta a buscar puntos en común y respeto mutuo. Te invitamos a reflexionar sobre estos temas y a considerar las implicaciones más amplias del tercer templo para las relaciones interreligiosas y la paz en la región. Si este video te resultó informativo y te inspiró a reflexionar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando temas importantes y fomentando debates significativos. Además, te animamos a explorar contenido relacionado en nuestro canal, donde profundizamos en las cuestiones históricas y contemporáneas relacionadas con el monte del templo y su importancia para varias comunidades religiosas. Gracias por acompañarnos en este viaje de comprensión y esperamos poder participar contigo en futuros debates. Dios le bendiga.